Consulta, ¿Sí? ¿cuántas evaluaciones más tendremos en este ramo? No tengo la respuesta frente a eso, pero lo que pasa es que ahora nosotros lo que estamos esperando es que nos envíen un calendario de evaluaciones de la Facultad de Ingeniería, que no lo han enviado todavía, por lo menos no nos ha llegado a nosotros, ¿ya? Puede que haya llegado a lo mejor a los departamentos. Eh, Tengo la impresión, por lo menos en el comunicado que nos llegó de Rectoría, que yo creo que ustedes también conocen, las clases digamos, el semestre se extiende hasta el 23 de agosto. ¿Ya? Entonces yo sacando cuenta respecto de eso, ¿ya? Entonces tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que el 23 de agosto, ¿cierto? Sería la finalización del semestre, contando esta semana, serían 4 semanas. ¿Ya? 4 semanas que se estarían contando para lo que tiene que ver con el semestre. Esta semana hay que tomarla como una semana de marcha blanca, así lo establece el comunicado. Por lo tanto, no se puede avanzar en contenido, sino que lo que hay que hacer es repaso. La siguiente semana, ¿cierto? La siguiente semana es, la siguiente semana es del 27 al 1 de agosto, eh, y la siguiente después la sería del 3 al 8 de agosto, del día al 15, ahí estarían las 3 semanas, y agregándola del el 17 al 22. Ahora, me da la impresión, yo no tengo información, ¿cierto? Que dentro de esa semana tendremos que tener eh, una evaluación, será la prueba de recuperativa y el examen. O sea, ahí por lo menos hay que considerar 3 semanas. Por lo tanto, nos queda, yo creo que por tiempo, probablemente, ¿ya? Probablemente, ¿cierto? Vamos a alcanzar a hacer una evaluación más. Pero eso igual está sujeto al calendario, ¿ya? Calendario que la Facultad de Ingeniería nos tiene que dar. No sé si contesto la pregunta que él me hizo. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Eh, Marcelo, ¿a qué se refiere con la semana de pruebas pendientes? Sí, sí, no, si eso está. Yo entiendo que la Facultad de Ingeniería tiene que hacer eso, ¿cierto? Es claro, lo que pasa es que en realidad ya han sido 2 oportunidades en las cuales ha habido semana de prueba, ¿ya? Eh, en junio también había una semana de prueba, finalmente no se llevó a cabo, y ahora en esta semana pasada, o sea, esta semana también se había hablado de semana de prueba, y, y bueno, ahora hay que esperar, ¿no? Esperar el calendario para poder hacer la programación y definir cuándo, ¿cierto?, se va a tomar la evaluación. Sí, eso todo va a quedar resuelto en la medida que la Facultad de Ingeniería nos dé el calendario, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿usted hizo clases durante el paro? ¿Si grabó las clases y las subió? Yo lo que hice fue hacer un repaso, o sea, esperando que llegaran ustedes. Hice solamente repaso, pero no son clases propiamente tal. Ok, profe, Ya, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. ¿esta presentación la va a subir? Creo O- que la tienen ustedes. Lo que pasa es que no está con todo lo que ahora le agregué, pero ustedes tienen esta presentación. Ya está por lo menos la parte que nos interesa ahora, que es la parte de homogénea de segundo orden y variación de parámetros, creo que la tienen. Creo que la subí. Lo que está distinto que agregué
esto de coeficiente indeterminado y Cauchy de Euler. ¿Ya? Eso es lo que agregué. De todas maneras, si revisen, bueno, si antes de la clase, pero creo que se la envié, porque se la envié como a modo de, creo que para modo de impresión. ¿Ya? De todas maneras, si no está, me dicen, yo se las vuelvo a poner allí. En Reco tiene que estar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, parece que no, profe. Ya, ok. Entonces, sigamos con esto. Ya, primero, ¿cierto? Recordemos, la ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constante homogénea tiene esta forma, ¿ya? Donde lo que es A, lo que es B y lo que es C son constantes. ¿Ah? Constante. Cuando dice uno constante son números, ¿ah? Números que aparecen allí. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿cierto? Lo que uno hace es postular una solución, que es básicamente esta. Entonces uno postula una solución para esta ecuación diferencial que tiene esa forma. Ahora, el hecho que uno, a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué esa forma? Lo que pasa es que igual mucha matemática se hace en función de ir buscando funciones que cumplan ciertas características. Entonces, acá dentro de la postulante es un exponencial. Entonces, esa exponencial precisamente es la que cumplía de alguna forma las propiedades que se le pedían para resolver esta ecuación diferencial, ¿ya? No es que a alguien se le haya ocurrido así como de forma, eh, no sé, como iluminación y que diga que la solución es esta, sino que de alguna forma lo que se hace en matemática es verificar, comprobar. En matemática generalmente lo que uno hace, si quiere probar que alguna propiedad se cumple, lo que va haciendo va probando sucesivamente que una determinada propiedad se cumple bajo ciertas condiciones y así. Entonces finalmente es así como se llega a las posibles soluciones. ¿Ya? Entonces esto es un postulante a solución. Entonces, si es postulante a solución, claramente, ¿cierto? Si yo saco la segunda derivada de esta función, la primera derivada de esta función, ¿cierto? Y hago toda la sustitución, esto tendría que ser 0, que es lo que se hace a continuación. Se saca la primera derivada, la segunda derivada, el R es un número, es una constante. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene esto, ¿ya? Se obtiene esto. Entonces ahí se hace la sustitución, después se factoriza en el exponencial y nos queda una ecuación cuadrática en R, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que esta ecuación cuadrática en R se conoce como la ecuación auxiliar o ecuación característica, ¿cierto? Y la expresión I igual E elevado a Rx es una solución de la ecuación 1. La ecuación 1 es la primera ecuación diferencial que apareció ahí, que es la que les voy a mostrar. Esa, ¿ya? Es la solución. Entonces, eso es lo que finalmente se considera como solución, ¿ya? Entonces, esta ecuación, que es la ecuación característica, es la que podría ser diferente si yo tengo una ecuación diferencial de mayor orden. Entonces, ¿a qué me refiero? Mira, por ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo tratando de pensar un poco en lo que tiene que ver con un orden mayor, ¿cierto? Al orden 2. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí. Ustedes ven ahora una hoja de cuaderno, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok, gracias. Ya, entonces, cuando yo digo que estoy pensando, nosotros lo que estoy revisando yo es lo siguiente. Lo voy a poner como una observación acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Generalmente tiene una forma dada, que es ahí, ¿cierto?
Entonces, esta ecuación tiene como ecuación auxiliar, ¿cierto? Una ecuación auxiliar aquí. Una ecuación auxiliar. Que es de la forma, bueno, la variable R, en el fondo tiene que ver con literatura. ¿Ah? Literatura me refiero yo que es, los textos utilizan la variable como R, ¿ya? Entonces, queda así, po. Queda A por R cuadrado, más B por R, más C igual 0, ¿ya? Entonces, finalmente, mi problema se traduce en esto, ¿cierto? En el entendido que yo tengo una solución, que estoy siendo la solución postulante, es de la forma E elevado a R por X. Esa es la forma de la solución, ¿ya? Esto que está aquí es la solución, ¿ya? Es la solución de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Ya? Esa es la solución. Esa es la postulante a solución. Entonces, de esta ecuación, yo debía encontrar las raíces, las raíces de esta ecuación. Pero miren, supongamos que ahora yo, digamos, tengo una ecuación de mayor orden, ¿ya? Supongamos que la ecuación ahora es de mayor orden. Es decir, por ejemplo, no sé, sigamos con el A, tercera derivada, más B, segunda derivada, más C, primera derivada, más D, ¿cierto? Más D por I, igual 0. Entonces, lo que tengo acá, ¿cierto? Lo que tengo acá, que la ecuación auxiliar ahora, aquí, ¿ya? La ecuación auxiliar ahora va a ser así. Va a ser A R al cubo más B R al cuadrado más C por R más B igual 0. ¿Ya? Esa va a ser la ecuación, esa va a ser la ecuación auxiliar para esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea de tercer orden. Entonces, mi problema va a estar aquí, ¿no? ¿Ya? Mi problema va a estar aquí, porque las soluciones siguen siendo de la forma anterior, o sea, siguen siendo de la forma igual E elevado a Rx, ¿ya? Ahora, ya para pensar, ¿cierto? En un orden mayor, no sé, podría poner, por ejemplo, a una a la cuarta. A, entonces, a veces cuando uno utiliza tres rayitas llega hasta por ahí, entonces lo que hace es, entre paréntesis, cuarta derivada, más B, tercera derivada, más C, segunda derivada, más D, primera derivada, más E por I igual 0. ¿Ya? Entonces, acá, en esta ecuación diferencial, que ahora es una ecuación diferencial, ¿cierto? De mayor orden, es una ecuación, esta ecuación ahora auxiliar, ¿cuál sería? ¿Ya? La ecuación auxiliar. Entonces, la ecuación auxiliar quedaría así, quedaría A por R a la cuarta más B por R al cubo, ¿cierto? Más C por R al cuadrado más D por R más E igual 0. Bueno, la ecuación que está allí es una ecuación diferencial homogénea de cuarto orden.
¿Ya? Entonces, ¿qué se podría decir? Dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de las raíces que tengan estas ecuaciones diferenciales, vamos a ir planteando las soluciones. Entonces, no solamente uno puede pensar en esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Sino que también están estas posibilidades de ampliar esto a tercero, cuarto y así sucesivamente, todas con las mismas características. Ya, nosotros nos centramos en las de segundo orden porque de alguna forma es más fácil explicarlo y más fácil de entenderlo, pero eso es similar, no importa el orden que tenga, siempre y cuando las características sean las mismas, es decir, homogénea, coeficiente constante. Entonces, finalmente el problema nuestro es resolver el cuadrado, este trinomio, ¿ya? Este trinomio. ¿Alguna consulta, perdón, antes de avanzar o seguir avanzando? Esto es un repaso, por lo tanto, si tienen preguntas, háganla, por favor. Por el momento no es. Estamos recordando poco a poco lo aprendido anteriormente. Ok. Ya, entonces, cuando uno... bueno, aquí, como es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Una ecuación cuadrática, hay que tomar tres casos. ¿No? Tres casos. Ya. El caso 1 corresponde a raíces reales distintas, ¿cierto? Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Lo que tenemos es el caso de las raíces, y ahí tendríamos, bueno, las ecuaciones de segundo orden tienen tres soluciones, uni 1, uni 2. Si fuese de tercer orden, tendrían tres soluciones, y 1, y 2, y 3. Si fuesen de cuarto orden, tendrían cuatro soluciones, y 1, y 2, y 3, y 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, como estoy en segundo orden, tendría que decir que va a estar uni 1 y va a estar uni 2. Ahora, ¿qué forma tienen esos? Bueno, la misma forma presentada anteriormente. Es de la forma e elevado a la raíz 1 por x y 2 e elevado a la raíz 2 por x. ¿De acuerdo? Ya, entonces, la solución general ahora de la ecuación diferencial planteada va a quedar en la forma 4. ¿Ya? Esa va a ser la solución general. Entonces, cada vez que yo quiera resolver una ecuación diferencial, ¿cierto? Y se dan estas características, que las raíces son reales y distintas, la solución general está planteada de esta forma. Ya, voy a ir a un ejemplo, que este ejemplo creo que lo vimos. ¿Ya? De todas maneras lo voy a ir resolviendo para que nos vamos recordando de ello. Este es el ejemplo. Entonces, acá el A vale 1, el B vale menos 1, el C vale menos 6. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? ¿O cuál sería la ecuación que necesito, ¿cierto?, considerar? Ahí está. Sería r cuadrado menos r menos c igual 0. Factorizado, o bien resuelto con la ecuación cuadrática, con la fórmula cuadrática, se podría también resolver, y quería que una de las raíces es 3 y la otra es menos 2. Eso nos lleva a escribir las soluciones. Entonces ahí está R1, o una de las raíces es 3, la otra raíz es menos 2. Ahora, esto de elegir 3 y menos 2 es arbitrario. ¿Ya? Es arbitrario. O sea, aquí no quiere decir que la primera raíz es la que está más a la izquierda o la que está a la derecha. En realidad es indistinto. Aquí no hay una forma de elegir la solución, y tampoco, evidentemente, con la I1 y 2, ¿ya? Pero aquí por una cuestión nada más de costumbre, ¿cierto? Considera la que está a la izquierda como primera raíz y la que está a la derecha como segunda. Pero eso es nada más que por costumbre. Pero eso no implica que si alguien elige al revés, ¿cierto? Es decir, la que está a la derecha como primera raíz y la que está a la izquierda como segunda, da exactamente lo mismo. Entonces ahí está una primera solución, tomando como primera raíz 3, y la segunda solución tomando como raíz menos 2. Y por lo tanto, la solución general está planteada ahí. ¿Ya? Esa sería la solución general para este problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de ese problema? No, profe. Todo bien, profe. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver a los propuestos, y nos vamos
A ver acá, ¿ya? Vamos a ver aquí. Yo no me acuerdo si hicimos alguno de estos, pero voy a trabajar con uno de ellos para resolverlo, ¿ya? Entonces voy a elegir el primero, o en realidad da lo mismo, ¿eh? Puedo elegir el primero, el tercero, el que sea. ¿Ya? Ahí vamos a... Ya, entonces voy a trabajar acá, voy a pasar a la siguiente hoja y voy a usar el ejemplo. Aquí va a ser un ejemplo de los propuestos. Ya. Entonces, como les decía, puedo elegir cualquiera de ellos, digamos. La modalidad va a ser similar, digamos. ¿No? A ver, voy a partir por... Ya, hagamos el uno que para mantener el orden, ¿no? Entonces dice, y segunda, ¿cierto? Menos 5i igual 0. Ya. Esta es la ecuación diferencial. Esta es una, no olvidar, es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. ¿Ya? Esa es la característica de esta ecuación. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, nosotros tenemos que utilizar la ecuación auxiliar o característica. Ecuación auxiliar o característica. Entonces, la ponemos allí, va a quedar r cuadrado, ¿cierto? Menos 5 igual 0. Ya, aquí no olvidar que en esta ecuación diferencial, ¿cierto? Habría que agregar que el a vale 1 para hacer la similitud con la que trabajamos al principio, el b es 0 y el c es menos 5. ¿Ya? Esas son las características de la ecuación diferencial, tratando de mirarla con la ecuación diferencial con la que empezamos al principio. Entonces, bueno, aquí esta ecuación, ¿cierto? Queda factorizada así, ¿no? Como r menos raíz de 5 y r más raíz de 5 igual a 0. Ahí estarían las dos soluciones. Entonces tengo, bueno, les decía yo que en el fondo una cuestión de costumbre nada más el tema de elegir a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Pero, ya, una R1 como raíz de 5 y una R2 como menos raíz de 5. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos raíces. Entonces, la primera raíz aporta una solución 1. Entonces, esa va a ser la solución 1, que va a ser la I1, va a ser E elevado a raíz de 5, X. Esta R2 nos aporta una solución 2, que va a ser I2 igual E elevado a menos raíz de 5, X. ¿Ya? Son distintas porque tienen signos distintos, ¿ya? Y bueno, estas dos a su vez, ¿cierto? Estas dos a su vez, considerándolas las dos, tenemos la solución general de la ecuación. Entonces la solución que se le agrega una C para indicarle que es característica, o en algunos textos también aparece como H para indicar que es la parte homogénea o la homogénea, es C1 por la primera solución, E elevado a raíz de 5x más C2 por E elevado a menos raíz de 5x. Ahí está la solución, ¿ya? Ahora, si alguien la escribe, ¿ya? Si la escribiera, por ejemplo, alguien dice, ya, por alguna razón, ¿cierto? La escribe así,
¿Ya? Supongamos que alguien la escribió así. Raíz de 5. ¿Eh? Eso está correcto. ¿Ya? O sea, no hay ningún problema en que la escriban, ¿cierto? También de esa forma. ¿Ok? Ya. Preguntas acerca de esta ecuación diferencial. Profe, yo me enredé en la parte donde hay como por debajo de la primera ecuación de auxiliares. A ver, Por donde M1 y M2. son R. R. Ay, perdón. Ahí, eso, Sí. lo que hace cero es esta parte. A ver, vamos a tratar de... Es tomar en cuenta, por ejemplo, esto, eso que está ahí, ¿cierto? Y eso se considera con eso. El cero, ¿cierto? Si yo igualo a cero esto Sí. y despejo la R, me da eso, ¿no? Sí. Ya, eso es. Y Ya. luego, lo otro es la otra parte. Tomo esto, eso que está ahí, lo igualo a cero y despejo la R. Y eso me da Ya. eso. Entiendo. Ya, ¿Ya? profe. Eso era, más que nada. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya. Ahora, a modo de observación, ¿qué pasa si hubiese sido una de tercer orden? Lo más probable es que hubiese tenido tres raíces. Una R1, R2 y R3. Ecuación diferencial de tercer orden. ¿Cómo se plantean las soluciones? Bueno, será una I1 E elevado a R1 X, una I2 E elevado a R2X, una I3 E elevado a R3X. Si fuese de cuarto orden, lo mismo. R1, R2, R3, R4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, la observación en el fondo es para ir pensando que no solamente tengo ecuaciones, probablemente, ¿cierto? Ustedes han revisado algún apunte o han revisado algún texto y se dan cuenta que hay ecuaciones que tienen no solamente de segundo orden, sino de tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente. Entonces, para ir entendiendo un poco también eso, se agrega esto de que uno podría tener 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va haciendo, va construyendo I1, I2, I3, I4, I5, I6 y así sucesivamente. ¿Eh? Y todas tienen la misma forma. R1X, R2X o E elevado a R1X, E elevado a R2X, E elevado a R3X y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ese es el ejemplo que yo elegí. Bueno, en el caso de los ejercicios que yo estoy revisando, ¿cierto? Habrán unos que tienen, digamos, raíces enteras o raíces no enteras, pero ahí uno tiene que revisar, aquí mismo uno podría, no sé, trabajar por ejemplo con el segundo. Cuando hay condiciones I0 igual a 1 y prima de 0 igual a 4, lo que hay es que la solución ya no puede, desaparecen las constantes, desaparece el C1 y el C2, sino que ya se transforman en números. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando tengo estas condiciones, yo, una vez que tenga la solución, le pongo las condiciones a la ecuación diferencial y eso permite que pueda determinar el valor de C1 y C2. ¿Ya? En particular, estamos hablando de segundo orden, por eso es que sería C1 y C2. Pero si esto fuese de una de tercer orden, lo mismo, sería C1, C2 y C3, y así sucesivamente.
¿Ok? ¿Dudas? Por el momento no, profe, por mi parte. Ya, entonces vuelvo para avanzar con el caso 2. Ahí tengo entonces el caso 1. El caso 1 está completo ahí. Ya, el caso 2 es un poco diferente. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que en una ecuación, digamos, de segundo orden, también podrían haber raíces repetidas, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando las raíces se repiten? Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es construir la solución, pero esa solución, no se olviden que cuando empezamos a hablar de las ecuaciones diferenciales y hablábamos de sus soluciones, nosotros decíamos que tienen que ser linealmente independientes. ¿Ah? Entonces, un conjunto de soluciones. Acá estamos hablando de segundo orden. Entonces, un conjunto de soluciones, eh, digamos, se denomina conjunto fundamental de soluciones si este conjunto es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, para efecto de la repetición de una raíz, ¿cierto? Repetición de una raíz, lo que hay que tener claro es que las soluciones que planteé, la I1 y la I2, tienen que estar planteadas como parte de soluciones linealmente independientes. Entonces, como acá hay una única raíz, ya vamos a ver un ejemplo para el caso. Entonces, se repite, ¿cierto? Ya no hay una diferencia entre R1 y R2, sino que R1 y R2 son lo mismo. Le vamos a llamar R. Entonces, se construye esta primera solución, la I1, en función del valor de R. Pero la siguiente solución no se puede construir con el mismo R. Entonces, se multiplica por X. ¿Ya? Por X. Entonces, aquí está multiplicada la I1 por X. Y eso nos da X por E elevado a Rx. Y estas dos soluciones, la I1 y la I2, tal como está planteada acá, son linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, y ahí ya uno puede plantear la solución general. Entonces vamos a mirar ahora el ejemplo para que lo recordemos. Este es el ejemplo. En este ejemplo vamos a mirar lo siguiente. Veamos la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es R cuadrado, ¿cierto? Más 12R más 36 igual 0. Bueno, esto es un cuadrado perfecto. Entonces, si uno suma estos dos, les da lo que está arriba. ¿Ya? El cuadrado perfecto. Entonces aquí hay una única raíz. ¿Cuál es la única raíz? Menos 6. ¿Ya? La única raíz es menos 6. O sea, R1 igual a R2 y vale menos 6. Entonces, ¿cuáles van a ser las I1 y I2? Bueno, las I1 y I2 estarían dadas de la siguiente forma. Bueno, como tienen que ser linealmente independientes, entonces sería I1 sería E elevado a menos 6x y la I2 tiene que ser X por E elevado a menos 6x. Y ahí se construye la solución, finalmente la solución general que establece ahí. ¿Ya? Entonces, cuando hay raíces repetidas, hay que construir a partir de la solución 1, se van construyendo las otras soluciones, ¿cierto? En función de multiplicarlas por X. Ya, pregunta con este segundo caso. ¿Se le multiplica por X o por la letra utilizada para esa misma ecuación? Ya, como nosotros estamos viendo que las funciones dependen de X, se multiplica por X. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque, claro, uno podría tener una ecuación que no sea la variable X, sino que Y aquí es función de X, pero también podría estar dada como X función de Y. ¿Ya? Entonces, como está dada de la forma Y función de X, se multiplica por X. ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Sí, profe. Ya. Entonces, ya, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Voy a ir a los propuestos. Ya, veamos acá, revisemos uno de los propuestos. Estoy, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un ejemplo de los propuestos.
Entonces, voy a poner, bueno, el 1, en realidad da lo mismo cuál elija, pero vamos a elegir el 1 ahí. Ya. No olvidar, esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. ¿Ya? Bien. La solución, ecuación auxiliar. ¿Ya? Ecuación auxiliar. ¿Cuál sería esta? Sería r al cuadrado, ¿cierto? Menos 16r y más 64. 8. Ya, entonces, si uno factoriza esto, así o no, a ver, Más menos 8. ¿eso? Ya, entonces aquí lo que estaría diciendo que R1 igual a R2 igual 8. ¿Estamos con eso? Entonces, Sí, profe. aquí I1, la primera solución va a estar dada como E elevado a 8x. Ya, la I2, ¿cuál va a ser? Entonces, tengo que buscar una solución equivalente o similar a esta, pero que sea linealmente independiente con esta misma. Entonces, ahora, acá igual uno podría decir, bueno, usando algo que también conocemos nosotros, que es el principio de superposición, podríamos a partir de una construir la otra, ¿ya? Pero esto se puede verificar, digamos, con ese principio. Entonces, la solución siguiente va a ser esta. X por E elevado a 8x. Ahora, esto si son dos raíces iguales. ¿Qué pasa si fuesen tres raíces iguales? Ah, bueno, déjeme completar la idea y ahí me responde Entonces, la solución de la ecuación diferencial homogénea o característica estaría dada por C1 por E elevado a 8x más C2x por E elevado a 8x. Ya, esa sería la solución, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que me contesten la pregunta que quería hacer yo? Por el momento no, profe. Ya. ¿Qué pasa si yo tuviese tres raíces iguales? Ya, esto lo voy a hacer como observación, ya para que lo tengamos presente, ¿no? ¿Se le suma un grado a la X o se le ¿Perdón? pone otra variable? Ya. Mire, esto va a quedar como observación a propósito de la pregunta, ¿ya? Entonces, supongamos que acá tenemos R1 igual a R2 igual a R3 y eso es R nomás. Entonces, tendríamos posiblemente una solución 1 de la forma E elevado a R X. ¿Qué forma tendría la 2? Esa, X por E elevado a RX, ¿o no? ¿Cuál sería, o qué forma tiene la 3? X cuadrado X cuadrado. por E elevado a RX. Si fuesen 4, bueno, será la primera, la segunda multiplicada por X, la tercera por X cuadrado, la cuarta por XQ y así sucesivamente. ¿Se entiende? Más o menos, me enredé un poco. Ya. Lo que pasa es que aquí el caso es el siguiente. El caso es cuando las raíces son iguales y se repiten, digamos. ¿Ya? Entonces eso lo voy a marcar aquí para que lo veamos. Entonces aquí nosotros tenemos raíces, esas raíces que están ahí, ¿cierto? Son iguales, se repiten, son las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros, ¿cierto? Esto lo aplicamos a la solución, ahí aparece la raíz. Ahí aparece la raíz. Entonces, ¿en qué se diferencia la I1, esta I1, en la I2? En que es la misma I1 multiplicada por X. Entonces,
si tuviese 3 raíces iguales, se van diferenciando así. La I1, ¿cierto? Que tiene la forma, la I2 es por X, la I3 es por X cuadrado. Y si hubiese una cuarta raíz igual, sería por X cubo. ¿Se entiende? ¿Dudas? No. Profe, ¿esas serían cuando son de tercer y cuarto orden? Exacto. Siempre y cuando sean raíces todas iguales, ¿ah? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, ustedes tienen que ir pensando en lo siguiente. Por ejemplo, podría ocurrir, por ejemplo, el mismo cúbico. ¿Podría ocurrir que 2 sean iguales y una distinta? Sí, porque en el fondo son polinomios. De ser así, ponemos como en el caso inicial de que tenemos un E por R elevado a Rx y el otro X por E elevado a Rx y los Sí. demás diferentes, ¿cierto? Exacto, exacto. Cada vez que hayan iguales, se le agrega o se le multiplica por X. Por un X. O sea, si hay 2, por X. Si hay 3, por X cuadrado. Si hay 4, por X cubo. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Ok, profe. ¿Ya? Tenga la grabación para que no grabe algo innecesario. Ok, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Estoy copiando, estaba terminando de copiar lo escrito. Ya, estas hojas que están acá, estas hojas que yo estoy, en las cuales estoy rayando, esto va a ser un archivo PDF que yo después se las voy a dejar en Reco, ¿ya? Para que no pierdan tiempo en copiar esto, sino que en realidad lo que traten de hacer es un poco seguir el razonamiento y entender lo que se está haciendo, porque esto igual lo van a tener, ¿no? Entonces apenas termine la clase, hago la conversión de este documento y se los envío, ¿ya? Entonces estoy acá. Entonces voy a volver a los casos, ¿cierto? Al caso 2, que es el que quería. Entonces ahí está resuelto el caso 2. Entonces, no se olviden, el caso 1 son las raíces distintas, ¿no? Reales y distintas. El caso 2, cuando son repetidas. ¿Y el caso 3 cuál será? Cuando son Las complejas. complejas. Complejas, exactamente. ¿Ya? Entonces ahí vamos mirando las complejas. Ya, las raíces complejas tienen esta forma, ¿cierto? La forma es una parte real, que vamos a poner como alfa, y la parte imaginaria, que es beta. Las soluciones que siempre ustedes tienen que pensar que cuando uno encuentra soluciones de una ecuación diferencial, ¿cierto? Esas soluciones tienen que ser linealmente independientes entre ellas. Entonces uno tiene que garantizar eso, y particularmente cuando está trabajando con raíces, para encontrar las soluciones necesariamente tiene que pensar que lo que va a construir como solución 1 y solución 2 necesariamente tienen que ser linealmente independientes entre ellas, ¿ya? Bueno, acá se utiliza una propiedad que tiene la exponencial, ¿cierto? Cuando está elevada a una raíz de tipo compleja. No es necesario hacer la deducción completa, ¿ya? Y eso permite construir, ¿cierto? A partir de lo anterior. Me refiero, cuando uno hace esto, ¿cierto? El paso que hay de esta raíz,
o de esta forma de escritura del I1 a esto, no es inmediato, ya no es inmediato, pero si alguien lo quiere conocer, basta que abra un libro de ecuaciones y vea cómo se hace el paso, ¿cierto? Desde la expresión I1 planteada de esta forma a la expresión I1 que está planteada acá, ¿ya? No se pregunta eso, ¿ah? A propósito, si alguien está pensando si uno lo preguntará, no, generalmente aquí en estos cursos de ecuaciones diferenciales que son bastante operativos, no se pregunta eh, esa demostración, comprobación o verificación. Entonces nosotros nos vamos a quedar que las soluciones tienen esta forma, ¿ya? En donde el alfa, ¿cierto?, está ahí con el exponencial y el beta está como argumento del coseno y del seno. Entonces la solución general va a estar planteada así, ¿ya? Esa va a ser la solución planteada cuando las raíces sean complejas, ¿ya? Raíces complejas. No se olviden que cuando uno resuelve una ecuación cuadrática y encuentra que las raíces son de tipo compleja, habría que tomar en cuenta que las raíces son de tipo compleja conjugadas, ¿ya? Que una es la conjugada de la otra. Entonces, en el fondo es una raíz y su conjugada. Ya, veamos un ejemplo, ¿cierto? Veamos un ejemplo que podría ser útil como para... Entonces, este es el ejemplo. Ahora, en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos que sacar su ecuación característica, o ecuación auxiliar, y resolverla. Bueno, si nosotros, a ver, la ecuación característica aquí, o la ecuación auxiliar, ¿cuál sería? Sería r cuadrado más 2r más 17. Entonces, si uno saca el discriminante de esto, le da negativo, que es lo que aparece aquí. Raíz de menos 64. Entonces, bueno, ese menos 64 es raíz de menos 8. Perdón, raíz de 8 y, ¿cierto? Que sería la parte imaginaria. Haciendo las simplificaciones, la raíz queda de esta forma. Menos 1 más 4i y menos 1 menos 4i. Entonces aquí está una raíz y su conjugada. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Ya, entonces, aquí el alfa vale menos 1 y el beta vale 4. En esto no hay que dejarse llevar por el signo que tiene el beta, ¿eh? Simplemente el beta vale 4. ¿Ya? Vale 4. Claro, porque aquí está más y aquí está menos. Por lo tanto, el que yo tengo que tomar en cuenta es el valor de el 4 y no tomar el signo. Eso es importante. Ahora, el alfa sí tiene su signo, porque el alfa vale menos 1 aquí y acá sigue siendo menos 1. Entonces el alfa vale menos 1. Entonces, las soluciones linealmente independientes van a ser e elevado a alfa x menos 1x coseno de beta 4x, y la I2 va a ser e elevado a menos alfa x menos 1x seno de 4x, que sería el valor de beta. Y por supuesto, su solución general estaría dada de esta forma. Ya, pregunta respecto de eso. A ver, una pregunta podría ser la siguiente. Oiga, ¿y qué pasa si las raíces son complejas y se repiten? ¿Qué hago? ¿Cuál sería la solución a eso? Ya, vamos a hacer un ejemplo adicional. Ya, entonces, voy a usar un ejemplo acá.
Ya, entonces voy a partir con el número 1, ¿no? Entonces tengo 4 segunda derivada. Más y prima más 2i igual 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial homogénea, ¿cierto? De segundo orden. Bueno, en realidad aquí habría que crearle coeficientes constantes, ¿no? Entonces, ecuación auxiliar. Sería 4r al cuadrado más r más 2 igual 0. Esa sería su ecuación auxiliar. Entonces, tenemos que resolver la ecuación auxiliar. Bueno, las raíces van a ser, ¿cierto? Usando la ecuación cuadrática o la fórmula de ecuación cuadrática nos quedaría que r va a ser igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 1 menos 4 por a y por c. Y todo esto está dividido por 2a. 2 por 4. Ya, esto nos va quedando de la siguiente forma. Menos 1 más menos raíz de. Entonces aquí son 16, ¿cierto? Por 2 son 32 y menos 31. ¿Puede ser o no? Vayan viendo si me equivoco con algún valor, ¿ya? Por favor. Entonces esto sería 8. Entonces aquí podemos separar esto así, como menos 1 dividido 8, ¿cierto? Más menos raíz de 31 dividido 8 y. Entonces de acá tenemos que el alfa es igual a menos 1 octavo y el beta es igual a raíz de 31 dividido 8. Entonces, la solución del problema, ¿cierto? La solución de la ecuación diferencial I sub h o I sub c, como quieran ponerle ahí, ¿eh? Va a ser e elevado a menos 1 octavo x factor de c1 coseno de raíz de 31 octavo x más c2 seno raíz de 31 dividido en 8 x y cerramos ahí.
Ya, esa es la solución. Preguntas, dudas. No, profe. ¿No hay dudas? Ya, entonces, yo lo que les planteaba era lo siguiente como pregunta. Y a lo mejor sería bueno que con lo que ya sabemos, ¿cierto? Sería o sea, como observación en el fondo es, ¿qué ocurre cuando tenemos raíces complejas repetidas? No el caso, ¿cierto? Porque aquí no tengo raíces repetidas en este problema. Este problema tiene dos raíces, de las cuales se diferencian una de la otra respecto a que una es la conjugada de la otra. Pero si me pasara eso, ¿ya? Me pasara eso, que yo en realidad debería preguntarle algo más elemental que lo que estoy preguntando ahí. Para que las raíces estén repetidas, ¿cierto? Estén repetidas, sean complejas repetidas. ¿De qué orden puede ser la ecuación diferencial? De tercero, No. ¿sí? Cuarto, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las raíces complejas siempre vienen de a pares. Ya, entonces de cuatro. Entonces necesariamente tiene que ser 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando los coeficientes son reales, siempre esto va a dar de a pares. Entonces, si yo tengo coeficientes reales y raíz compleja, hay 2. Una y su conjugada. Por lo tanto, para que se repitan, tiene que ser 4. ¿Por qué? Porque va a estar una y su conjugada. Entonces, ¿qué sucede cuando quiero escribir la solución? Bueno, al igual que en el anterior, ¿se acuerdan ustedes que lo multiplicamos por x? En el caso primero, en el caso segundo, cuando se repetía. Bueno, acá también. Acá también. Entonces se amplifica por x con la idea de que queden soluciones linealmente independientes. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ah? A esta pregunta, si usted ahí pone la respuesta. Se amplifica la solución por potencias de x. Potencias de x. ¿Ya? Esa sería la forma de resolver el problema si es que se nos repiten las raíces complejas. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, con tema de la ecuación, porque sí lo entendí, pero con tema de las pruebas, Perdón, no entendí muy bien lo que me dice. que no es con la duda que tengo, no tiene relación a esta ecuación que sí comprendí, tiene relación a las pruebas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es su duda? ¿Cuándo va? Si es que primero les llegó el calendario para las pruebas y qué materia va a entrar. Por lo menos hasta antes de revisar, no ha llegado nada. ¿Ya? Antes de entrar a clase con usted, yo miré el correo y no tengo nada todavía que haya llegado. Yo entiendo que la Facultad de Ingeniería, lo primero que tienen que hacer es tratar de establecer el calendario para que nosotros tengamos claro cuándo tomamos pruebas.
¿ya? Pero por lo menos hasta el momento yo no tengo nada en mi correo. Bueno, Ahora, yo no sé, eso ¿a ustedes también les llega el calendario o no? a veces por lo menos me llega el correo. Ya. Por lo menos hasta el momento, como les digo, no tengo nada. Bueno, ahora hice una mirada rápida, tampoco tengo nada. Bueno, y bueno, creo que lo demás de la nota que había subido, creo que ya todos están bien con eso, supongo. Sí, no, sí, hice la corrección, como ustedes me habían pedido que les revisara, o sea, en el fondo tenía que aumentarles las notas a muchos de ustedes por las preguntas que lamentablemente no tenían la alternativa marcada, así que a todos le hice el cambio respectivo. A todos los que me dijeron, por supuesto, o sea, yo tuve una clase exclusivamente pensando o preguntándole a ustedes eh, acerca de eso, ¿no? Así que ahí hice todos los cambios. Bueno, eso sería nomás. Ya, Gracias. ¿ok? ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo les doy unos minutos. En la última evaluación, sí, fue bueno, la última que hicimos, que fue el control 2. Entonces les doy unos minutos eh, para que tratemos de resolver el problema 2. ¿Ya? El problema 2 que está aquí. ¿Ya? Este problema 2 que está ahí. Entonces traten de resolverlo ustedes. Yo les doy unos, a ver, puede ser unos 5 minutos o 3 minutos, entre 3 y 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes lo traten de resolver y de ahí yo lo voy resolviendo en la pizarra si es necesario. El 2, al tiro le ano- el 2, el 2. Creo que hice todo el arreglo Yerko, ¿ah? Ahora entré a dudar si es la primera o la segunda. Era la segunda. Ya. Pero creo que hice todo el arreglo porque me fijé en la Excel Por que lo menos a hice. mí sí me hice el arreglo. Ya. No, pero yo lo que hice fue, les pregunté, eh, digamos, tenía la lista y le iba preguntando uno por uno. Y les pregunté en clase, exacto, les pregunté en clase. Profe, era la 1, ahora sí, me equivoqué, era la 1. Sí, dígame. Era la 1 en donde había corregido. Ya, es que me confundí cuando me empezaron a preguntar, pero Porque hice, sí, en la 2 yo no tenía ningún problema y era en la no, 1 perdón. donde Sí, las dos era no. una donde decía derivada respecto al tiempo, con un igual a acá, entre Sí, paréntesis sí, x sí, menos sí. x sub 0. Sí, me Esa era acuerdo. la del problema. Sí, lo que pasa es que ahí, más que el problema, lo que pasó es que yo me olvidé de marcar la alternativa correcta.
Entonces, independiente de la cual marcaran ustedes, iba a salir incorrecta igual, por eso. ¿Ya? Pero fue la 1, tienes razón. Porque la 2 no, la 2 se hizo en semana de prueba, creo que fue eso. Y fue más larga inclusive. No, en la segunda Confirme, no. porque la 2 tenía 8 preguntas. No, en la segunda no había ningún problema de... Ninguna pregunta estaba sin respuesta. Estaban todas con respuesta. Era la 1 porque en la 1 había 4 preguntas. Sí, Y con sí. una mara ya me bajó al 5-5 por eso. Ujú. Ya, a ver cómo va con ese problema. Ya, yo lo voy a empezar ahí. Y entonces estoy acá. Entonces, ecuación auxiliar sería r cuadrado entonces aquí la solución ahí y finalmente nos queda, bueno, esto da 8 positivo, da 9, 3. Entonces aquí tenemos un R1, voy a tomar la parte positiva, 2, un R2 con la parte negativa, menos 1. Entonces la solución va a ser C1 por E elevado a 2X más C2 por E elevado a menos X. ¿Cómo aplico las condiciones que están acá arriba, que son las que me está dando el problema, que son estas? ¿Cómo las voy a aplicar? Ahora las vamos a aplicar. Entonces lo que hacemos es derivar esta solución. Entonces al derivar esto, nos queda 2 C1 elevado a 2X menos C2 elevado a menos X. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí habría que evaluar el I de C en 0. Entonces, al evaluar en 0, esto queda 1. Esto queda 1 también. Entonces queda C1 más C2. ¿Y cuánto vale eso? Vale 1. ¿Ya? Y acá, el I derivado se evalúa en 0 también, que sería lo que está ahí arriba. Entonces, al evaluar en 0 aquí nos da 2C1. Al evaluar en 0 aquí nos da menos C2. ¿Igual a cuánto? Igual a 4. Ya, este es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ese es un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, bueno, aquí es súper simple porque basta sumar los dos y nos da 3C1 igual a 5. Entonces, C1, 5 tercios, y C2 va a ser igual a cuánto. Entonces ahí hay que sacar C2. Sería 1 menos de la primera, 1 menos C1. Entonces 1 menos C1 va a ser 1 menos 5 tercios. ¿Ya? Entonces va a ser 2 tercios, ¿no?
¿Es negativo? Sí, profe, menos 2/3. Ya. Entonces la solución ahora va a quedar así. La solución de la ecuación diferencial ya no va con C, sino que va con los numeritos. Entonces va a ser 5/3 de E elevado a X y menos 2/3 de E elevado a menos X. Y esa es la solución. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Bien, entonces quedamos hasta acá y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Que estén bien. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual profe. ustedes. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes. Chao. Cuídense mucho, nos vemos. Igual nos vemos.